Muy bien. Entonces, estamos hace algunas semanas, ¿no es cierto?, estudiando todo ese complejo de temas a base de artículos acerca del sexismo, cómo se manifiesta en movimientos antifeministas y ilustrando y iluminando diferentes rincones y aspectos de esa temática. Uno de estos artículos compartidos por la anciana Tess fue el que tenemos para hoy. Un artículo un poco antiguo, pero eso no le quita nada de su actualidad y su importancia. Fue publicado en The Guardian y escrito en 2010 por Carol James. Voy a compartir ahora. Creo que ya lo han leído. Si no ahora, entonces en algún momento. En el pasado reciente. ¿Por qué las chicas buenas se enamoran de los chicos malos? Y aquí falta una imagen, él les han puesto una imagen de un actor interpretando el papel de James Bond, de ese hombre detective que actúa en esas películas siempre más o menos con el mismo setting, ¿no es cierto? Acción, enemigos, luchas, peleas, situaciones aparentemente imposibles de escaparse, eh, huyendo y al final eh, combatiendo y ganando siempre al enemigo. Pero nunca faltan, digamos, la decoración en todo esto, que son mujeres lindas, que no tienen mucho más que hacer en este papel o en esa película que decorar, estar ahí, estar presente, juegan algún papel, a veces son parte de la astucia de los enemigos, a veces son las mismas enemigas, o a veces simplemente son las chicas de ese chico malo. Bueno, es un poco tal vez para dar también una idea de lo que es un chico malo en ese sentido aquí. Y bueno, esa sección del diario es un área donde se pueden hacer preguntas en Carol James, aparentemente psicóloga, tengo una impresión. Y aquí eso explica la introducción, ¿no? Carol James hace brillar la fría luz de la psicología evolutiva sobre los problemas de los lectores. Esta semana, los chicos malos. ¿Cómo? Yo tengo todo en la pantalla, hasta brimbones irresistibles, un poco más abajo. Ahora lo ven, Yo veo, hasta entendemos. sí, hasta ahí. Ah, ok, eso es todo hasta ahora que estoy mostrando. Ok, ¿qué es psicología evolutiva? Solange, ¿les puedes ayudar? La psicología evolutiva se la entiende como la psicología que se encarga de estudiar el desarrollo de los procesos los procesos de desarrollo del ser humano. Puede ser físico, cognitivo, social, emocional, en fin, diferentes aspectos. Esa es la psicología evolutiva. Diferentes aspectos, diferentes edades. Bueno, muchas gracias. Entonces parece que la autora aquí es psicóloga, ¿no? Ok, entonces hay una señora que escribe y la pregunta es la siguiente. Esto aquí es el texto de la pregunta. Querida Carol,
¿Por qué las chicas, incluso las buenas, se enamoran? Tienes que- Quería, Carol, ¿por qué las chicas, incluso las buenas, se enamoran de los chicos malos? Incluso cuando tienen 37 años y deberían saberlo mejor. Mis amigas y yo no nos entendemos. Aparentemente ella se encuentra entre esas personas que se enamoran de chicos malos y saben que en realidad es una tontería, pero tanto ella como sus amigas caen en esto y no se explican por qué. Ok, y aquí va entonces la respuesta. ¿Alguien quiere empezar a leer el primer párrafo? Dice, Carol les responde, la tríada oscura del comportamiento humano está formada por el narcisismo o la obsesión por uno mismo, la psicopatía, que incluye un comportamiento insensible e impulsivo que busca la emoción y que asume riesgos, y el maquiavelismo, comportamiento explotador, manipulador y engañoso. Los chicos malos presentan rasgos de la tríada oscura y su comportamiento, según una teoría, es genético, lo que significa que es poco probable que cambien su forma de actuar. Ok, entonces esto es en muy pocas palabras la explicación de la razón por qué esto acontece. Em, ¿Cuáles son los tres elementos de esa triada oscura, César? Ahí dice que son el narcisismo, la psicopatía y el maquiavelismo. Ok, entonces lo entendí bien que cuando una persona presenta esos tres elementos, tiene esa atracción. O es un chico malo que tiene una atracción especial o inexplicable o aparentemente inexplicable para mujeres. ¿Así lo entendiste también? O sea, allí dice que sí, o sea, que los chicos malos presentan esa triada oscura, según ella, y que también es algo genético. Am, Sí, o sea, lo que quisiste decir, sí, o sea, ella ya asume, ella ya tiene su hipótesis de que las mujeres buenas se enamoran de estos chicos malos y que los chicos malos tienen esos elementos, entonces sí, o sea, también lo entendí como lo entendiste. sí. Entonces, lo que es que eso es genético, eso es, digamos, tal vez otro asunto, ¿no es cierto? Pero eso solamente explica que lo heredan o por los genes lo tienen esos chicos y, digamos, no pueden hacer nada por ello. Por eso van a ser siempre así. Van a ser un poco narcisista, un poco psicópata, un poco maquiavélico. Dice que hay una teoría, ella no lo está, la Ujú, teoría no la está generando ella está explicando que hay una teoría. ujú. Sí, pero esa es la teoría sobre ella también elabora aquí su artículo. Y esa teoría, de hecho, es una teoría que se ha estudiado un poco. O sea, hay ciertas pruebas que eso realmente es así. Pero bueno, tiene razón, ¿no? Es una teoría. Em, Tal vez sería bueno entender un poco en qué consiste esa triada oscura del comportamiento humano. No es necesariamente algo que solamente tienen hombres, ¿no? También mujeres pueden tenerlo, pero se compone de esos tres elementos. Em, lo pongo así para que podamos analizarlo un poco más claramente. ¿Qué es el narcisismo? No Ahí dice, Ujú. Pero, ¿cómo lo entiendes? son las personas que se aman a sí mismas, sobre todas las cosas.
Sí. Ya, eso es bien, eso es malo, amarse a sí mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Es esto? No, porque esto conlleva digamos, un rasgo exagerado. O sea, no es un amor normal, natural, es un amor exacerbado. Aquí lo describe bien como una obsesión. Ya es tipo un TOC. ¿Qué? Un TOC. ¿Qué es eso? Es un trastorno obsesivo Trastorno compulsivo. obsesivo. Ok. Trastorno Obsesivo compulsivo. TOC. compulsivo. Ujú. Cuando habla aquí de narcisismo, dice la obsesión por uno mismo. Em, yo miré en otro artículo donde explica un poco qué significa esto. Y no sé por qué me escucho a mí mismo. Es porque Ok. Em, es más allá de amarse a sí mismo, ¿no? Esto incluye una idea de dominancia. ¿Dominancia o dominio, como se dice? Sí. puedes Mm, usar las dos palabras, pero depende de qué quieras. Dominación, quizás. Dominación. dominación. ¿Tú quieres decir dominancia sobre otro, dominio sobre otro? Sí. Ujú. Entonces está Sobre correcto la otros. palabra dominancia. Ok, eso también quiere decir que uno cree que él ah, se merece esa posición encima de otros, como es intitulado o es em, Como el no centro del elige, mundo. ¿ya? Y que eso tiene que ser así o eso es así, no necesariamente porque no nada espiritual o algo así, ¿no es cierto? O simplemente, bueno, tengo cualidades que me ponen aquí encima de los otros, ¿no? ¿Cómo podemos decir eso? No, ya estamos con esa palabra. Eso es parte de es una característica del narcisismo también la megalomanía. Y creo que es a eso es lo que te estás refiriendo. Como se Ah, creen superiores a. sí, tener un derecho. De estar encima, así lo pongo. Megalomanía, pongo para entonces paréntesis. Megalomanía tal vez es una combinación de eso, ¿no? Y después una em, opinión grandiosa de sí mismo. Eso es más que el amor por sí mismo, ¿no? Si ese narcisismo es más que solamente quererse a sí mismo. Exacto. Es realmente verse especial, verse encima de otros, verse en una posición de muy grandiosa, muy eh, exageradamente por encima de otros. Sí, Y como lo para puede, merecer el ujú, mundo. ¿Cómo? Como que se sienten merecedores del mundo. Que el Sí, mundo tiene que girar a su alrededor. Que ellos son el centro de todo el universo. sí. sí, correcto, exacto. Em, Tal vez, para no entrar mucho en ese tema, pero ¿por qué una persona tendría esas características? Es Porque una alguien patología. sería así. Am,
Pueden ser diferentes factores. Desde el ámbito de la psicología lo puedes analizar, pueden ser diferentes factores. Fue una vida carente normalmente y se rehúsan a aceptar esa realidad. Por ende, ellos empiezan a centrar su, su futuro, a imaginar su futuro como si ellos fuesen personas merecedoras, como dices ahí, de grandes cosas, que el mundo debería estar para servirlos y algo así. Y otro también puede ser por trastornos simplemente de percepción o, o cognitivos de no hacer como que falta de asimilación. Es como un proceso de la mente, el proceso, las funciones ejecutivas, tiene que la persona que pasar por un proceso de comprensión, aceptación, asimilación de la situación o la condición en la que se encuentra y después como que adaptación. Pero hay personas que nunca pasan a esa fase de la adaptación o la asimilación. Y entonces el proceso nunca se culmina y ellos siguen pensando como viven su vida como si la estuvieran planeando. ¿Me deja entender? Ujú, gracias. Esa característica del narcisismo, bueno, lo que estoy aquí compartiendo em, es un artículo a base de un estudio que se hizo en la Universidad de Durham, en Gran Bretaña, que estudió justamente ese tema. Y ellos elaboraron esos conceptos y llegan a conclusiones. Y específicamente en narcisismo, entienden ellos, ayuda a hombres em, de entrar en una competencia con otros hombres. Y claro, es como que tú compites, tú te ves así, tú te ves con el derecho de estar de tener más éxito, de tener las mujeres que son las más lindas o lo que sea, ¿ya? Am, y esa fe en sí mismo, ¿no es cierto? Esa disposición de creerse ahí en esa posición grandiosa, ¿no? En su éxito, a su vez también tiene pues el efecto de tener más intercurso, tener más relaciones con más mujeres y también le facilita de tener relaciones cortas, que a su vez también ayuda a tener más relaciones. Porque narcisismo también no, parte de ello es que no tiene pues tanto interés en la otra persona, en las necesidades de la otra persona. Um, Eso simplemente son resultados de ese estudio. Personas de esa manera también tienen la tendencia de ser menos monógamos. Ok, entonces el segundo punto es de esa triada oscura que parece tan exitosa o que parece componer esos chicos malos, es la psicopatía. Aquí explica que incluye un comportamiento insensible, impulsivo, busca la emoción y asume riesgo. Am, ¿Ustedes qué dirían en sus palabras? ¿Qué es la psicopatía, digamos, en ese contexto aquí? Más allá de los puntos que se han dicho. Bueno, podemos decir que del psicópata, una de las características es que el psicópata no carece de sentimientos. Ajá. Falta de empatía, podemos decir. Am, También puedes decir que en la mente del psicópata las otras personas no son seres humanos. Para él las otras personas son objetos o medios para alcanzar su objetivo.
Ok. Y también esto a su vez produce ese éxito entre comillas de tener relaciones más breves, obviamente, em, que después se traduce para pues algunos como un éxito, como algo malo, pero a su vez inviable, ¿no es cierto? Tener muchas relaciones, conocer muchas chicas, em, ser pues querido por muchas personas, pero lo que está detrás, como podemos ver aquí, es simplemente que las personas no le interesan, o como Solange dijo, que las personas solamente son objetos para personajes psicópatas. Porque simplemente no tiene sentimiento, no le importa si la otra persona le duele o si sale dañada, ¿no es cierto? Em, Por eso muchos asesinos son psicópatas. sí, es importante que entendamos que los psicópatas también, para ellos importante demostrar que sí pueden tener una relación. Por eso casi todos los psicópatas, como dijo Graciela, no les importa, pero también todos tenían pareja o lo hicieron con su pareja, pero todos han tenido una experiencia con una relación, digamos, no han tenido un tipo de relación. Entonces, para ellos es importante demostrar que sí pueden tener relaciones con una persona, aunque nunca se estreche el vínculo en una relación, ni familiar ni de ningún tipo. Ellos no pueden estrechar vínculos emocionales o afectivos porque son carentes. Ok, ¿no es cierto? Entonces, por un lado parece eso como un éxito, ¿no? Ellos saben tener relaciones, pero si tú miras lo de cerca, entonces te das cuenta que esas relaciones no tienen calidad, no tienen duración. Ok. Y también el psicópata entonces tiene un déficit moral, o sea, simplemente no le importa mucho, no le interesa lo moral, entonces no, si la otra persona sale dañida, dañada, eh, o si esto va en contra de principios morales, entonces eso no es un argumento para él, no le importa, se importa simplemente su propio em, necesidad, interés, deseo. Y desde luego, como vemos, aquí nace una vez más, ¿no? Si tú tienes características, es más fácil tener más relaciones, ¿no? Porque si moralmente algo te impide, entonces tú no puedes lograr tener muchas relaciones porque simplemente hay algo que te frena. Pero si no tienes esa barrera o ese freno, entonces es más fácil, que a su vez se interpreta como en la sociedad, como, wow, exitoso, tiene muchas chicas, muchas mujeres, algo envidiable, ¿ya? Y el tercer punto, maquiavelismo, comportamiento explotador, manipulador y engañoso. ¿Cómo puede esto ayudar, entre comillas, a tener éxito? Puede ser Justamente por simplemente, eso, justamente porque ajá, usan de los engaños y usan a la gente manipulándola con mentiras y así llegan a explotarlos. O sea, pero todo en base a engaño. Sí, pero creo que la pregunta se refiere más a qué otros elementos o cómo podemos ver em, en la personalidad de estos elementos. sí, todo va conectado, ¿no? Pero sí, si tú tienes un carácter, una disposición, actitud maquiavelista, entonces, una vez más, ¿no es cierto? Manipulas,
No eres sincero, ¿no es cierto? Eh, no te cuesta nada ser manipulador. Eh, Una vez más, esas barreras que te en realidad deberían guiar, podrían ayudar para que no seas un chico malo, para que no dañes a otras personas, para que respetas a personas, esos desaparecen y desde luego vía está libre para ser pues, un chico malo, para tener muchas relaciones mediante técnicas engañosas, manipuladoras, explotadoras, etcétera. Sí, pero el maquiavelismo, aparte de tener ese comportamiento explotador, es importante em, para él, o sea, para la persona que tiene este elemento en exceso, es importante demostrar de lo que es capaz. Entonces él para eso explota, abusa o de las personas o de los medios que tiene. Y manipuladores también es, mm, tal vez podemos decirlo en psicología como una alta capacidad de persuasión para, para poner todo en forma convincente. ¿Un, un alto qué? Alta capacidad de persuasión. Ya. Pero estos tres elementos en realidad todos lo podemos desarrollar. Pero ¿Está tu micrófono? perdón, pero estos tres elementos del narcisismo, la psicopatía y el maquiavelismo, en realidad cada ser humano cuenta con estos elementos en su personalidad, pero no son desbordados como en el caso de este ejemplo que ponen ellos de esta triada en personas con que presentan esta triada es porque la presentan desbordado estos tres elementos por encima de los demás. Ok, sí, eso es importante. No, en la realidad tampoco nunca es así que tampoco no vamos a encontrar una persona que tiene solamente esos tres elementos. Otras cosas más, uno menos, otros son más, ¿no es cierto? Pero eso, digamos, es la triada ideal, ¿no es cierto? Entre oscuras, ¿no? Ideal, entre comillas. Em, Maquiavelistas o personas con ese rasgo muy expreso, ellos también tienden a tener relaciones más breves, porque es lógico, ¿no es cierto? Manipulación, engaño, exploración de otras personas, explotación no funciona por muy largo tiempo, o es muy difícil. Entonces la tendencia a lo general son más cortos, que a su vez pues, permiten para que tengan más relaciones y se convierte en ese chico malo, tal vez atractivo para algunas personas. Um, Se encontró también, eso es también a base de estudios, que son más promiscuas, que bueno, parece lógico, ¿no? Ok, entonces de esto hablamos y ese artículo aparentemente usa ese mismo estudio de la universidad. Hay un problema con ese estudio que vamos a ver después, creo. No se menciona ese artículo, pero ese estudio está a base de hombres que declaran de sí mismos cómo son o cómo se ven y cómo le han funcionado las cosas. Entonces tenemos la perspectiva de un hombre que pertenece a ese grupo y él describe que él tiene más relaciones, que él tiene más éxito que sus compañeros. Entonces, eso tal vez es no una perspectiva muy segura para hacerse una opinión, pero otros estudios luego han probado que esto es bastante real o bastante correcto como ellos lo describen. Es así. Bueno, continuamos con el artículo. El artículo no es muy largo, por eso yo dije vamos a leerlo juntos aquí, pero me parece importante entrar en detalle en algunas áreas. ¿Quién está dispuesto a leer?
Siguiente parte. Eso ya hemos Yo leído, si entonces querés, sería a partir de aquí. Sí, por favor. Ese tipo. este tipo de hombres tiende a favorecer las relaciones a corto plazo, incluyendo las de una noche, en lugar de las relaciones a largo plazo. Además, intentan competir con otros machos, cazando a sus compañeras para mantener relaciones breves. La investigación ha demostrado que un toque de maldad puede aportar beneficios a la salud. Estos machos tienden a tener más parejas femeninas y, por tanto, más oportunidades reproductivas que otros machos. El personaje de ficción de James Bond se cita con frecuencia como poseedor de rasgos de la tríada oscura. Aunque el tipo de personalidad de la tríada oscura parece ser universal en la sociedad humana, ya que se ha identificado en 57 países, tiene un coste real. De lo contrario, los chicos malos serían más comunes. Los que exhiben el comportamiento de la tríada oscura necesitan aprovecharse de los cooperativos y desprevenidos. Gracias. ¿Qué te parece importante aquí destacar en ese párrafo, Graciela? Que, que nunca había pensado que tenía, digamos, que tenía un precio, porque en general siempre salen ellos beneficiados. No sé cuál es el precio, pero en realidad ¿Cuál es el yo precio? creo que hay ¿Sabes? bastantes chicos malos. ¿Cuál es el precio? ¿Qué dicen los Yo otros? creo que hay más chicos malos, no sé. ¿Más chicos malos que chicos buenos? Yo creo que hay bastantes, sí, que no son tan poco comunes. Tal vez hay chicos malos bastante cuando son jóvenes, pero más tarde se dan cuenta que ya no es tan fácil. El coste ya entra. ¿Qué es el coste? Y aquí dice ese estudio, ese artículo que por lo tanto tampoco hay tantos. ¿Qué le parece, solamente para dar un punto, habrá hijos, ¿no es cierto? En una que otra ocasión también nacen niños. Y como hemos visto ahora en las elecciones de Estados Unidos con Herschel Walker, candidata para Arizona, ¿es eso? Donde, bueno, su pasado, ¿no? Su tiempo de chico malo ahora le está alcanzando. Y salen las mujeres de sus relaciones antiguas y con niños o ser embarazadas y ahora ellos cuentan que pues él nos financió el aborto y hoy es antiabortista aparentemente. Entonces eso creo que es un ejemplo para un coste real. Entonces no es muy fácil mantener esto porque hay unas realidades que tienes que controlar. Herschel Walker tiene problemas con esto. Aquí ya Quizás dice Trump. ahora se empiece a pagar un poco más, pero hasta Ujú. ahora no se pagaba nada, eran totalmente impunes. No pasaba nada, ¿no? Creo que sigue siendo en muchas sociedades así. Es una cosa que es un desarrollo más reciente, ¿no? Donde realmente, yo también sé, en Sudamérica, en algunos lugares, papás de varios niños de aquí a allá supuestamente tienen que pagar algo para los niños, pero si no lo hacen, tampoco no pasa nada. Hay un punto que me parece muy interesante, es el hecho de que el artículo dice, la investigación ha mostrado que un toque de maldad puede aportar beneficios a la salud.
¿Cómo podemos percibir esto? Otro punto. Sí, eh, eso es personal. realmente raro. No sé cuáles serán los beneficios, pero De punto de vista de lo que hemos estudiado el miércoles, darwinismo social, con las teorías de Darwin acerca de los... no hemos entrado mucho en ese tema, pero hemos hablado de Darwin social, hemos hablado de el origen del hombre y las teorías de Darwin, de la elección de parejas. quizás en el sentido de que al no tener demasiada moral, demasiada, digamos, no se le genera culpa y entonces viven más despreocupados y no importa lo que hagan. En cambio, el que tiene una conciencia mayor ve lo que va a hacer, se cuida, trata de proteger al otro. En cambio, él, como no le importa nada de las otras personas, actúa sin ningún tipo de freno y entonces su vida transcurre sin mayor estrés. Es lo único que se me ocurre. Mm, Tal vez, pero yo creo que no, eso no es el significado aquí, porque aquí da la explicación. Esos machos tienen a tener más parejas femeninas y, por tanto, más oportunidades reproductivas que otros machos. Esto es la salud. Entonces, creo que eso es puro de una perspectiva evolucionista o ya. Claro, no es la salud de la genética, es la salud del semen que tiene más oportunidades, ¿no es cierto?, de conectarse con un pool de genético más grande y por lo tanto asegurar la sobrevivencia de los rasgos de sus genes, encontrando más genes tal vez buenos, favorables, sanos para luego generar más descendientes de buena calidad. Eso es interesante porque cuando se da la reproducción con tanta variedad como en este tipo de personas, em, entonces la genética como que se refina, se vuelve más refinada. Entonces am, los resultados pueden ser muy buenos, pero también el artículo dice que estos rasgos de esta triada son heredables. Yo discrepo. Yo creo que Ajá. en lugar de refinar, la genética la está estropeando, la está ensuciando totalmente. ¿Por No, qué? si hablamos en términos fisiológicos o biológicos, sí, se refina, pero si se hablan en términos cognitivos, obviamente se preservan estos rasgos de esta tríada en la personalidad de la persona. Pero el niño, digamos, como tal, físicamente va a ser un niño perfecto. Puede ser altamente saludable, altamente inteligente, puede ser no sin defecto alguno, digamos, porque la genética está más mezclada. Pero cuando se conserva la genética dentro de la familia, por ejemplo, como solía hacer antes en Inglaterra, no sé si todavía en la casa real, como se casaban con primos, con hermanos para mantener la sangre azul dentro de la realeza, esto afectaba la genética y las personas como que terminaban naciendo niños con defectos físicos y con problemas en los huesos o degenerativos muy severos. Pero esto cuando se da una mezcla así de esa magnitud como hacen estas personas, porque se relacionan con personas de otras nacionalidades, otras culturas, entonces la genética se va refinando en ese sentido.
Exacto. Esto es un hecho. No sé si ustedes alguna vez han tenido la oportunidad de ver una comunidad que vive muy aislada. En una ocasión yo visité a un grupo de una tribu en Paraguay de guaraníes. Y porque fuimos con un antropólogo americano ahí para ver esa tribu. Y era una cosa increíble porque todos eran tamaño de niños de 8 años, 9 años, o sea, chiquitos. Los más viejos, los más jóvenes, todo el mismo tamaño más o menos. Chiquitos todos. Y no crecían nunca más que eso, porque ellos solamente entre ellos se casaban por generaciones y generaciones. Y encima nos explicó el Señor que también es la alimentación de ellos que tampoco ayuda en ese caso. Entonces, en ese sentido, también entiendo que el artículo dice que beneficia la salud, tener una posibilidad fisiológica, ¿no es cierto?, de una mesa genética mucho más amplia. Y entonces los beneficios de la salud son en términos a la genética, simplemente física, digamos, ¿no? Ya, eso pienso. Ok, y en cuanto al costo, cuando dice tiene un costo y por eso no hay tantos chicos malos como uno tal vez piensa que puede haber, podría haber. Bueno, estos rasgos de es muy poco, o sea, es muy poco común encontrar personas con rasgos psicópatas desbordados de lo normal, porque en realidad todos tenemos psicopatía, todos tenemos algún tipo de impulsividad, algún nivel de impulsividad o de emociones descontroladas en algún momento, pero en estas personas es como el pico es constante y esto no es muy común, entonces hay un coste, pienso yo que cuando hablamos del coste nos referimos a las habilidades que las personas pueden desarrollar mientras para poderse tornar en esa persona maquiavélica, engañosa o explotadora, digamos. Y por supuesto, las víctimas. Hay una película en Netflix, no sé si la han visto, de Tindler Swindler, no sé si en español es el mismo título, El engañador de Tinder. Ustedes conocen esa app de encontrar pareja, Tinder, y hay un hombre que se aprovechó mm, buscando parejas y a fin de cuentas que tenía todo un plan como él lo hacía y él sacaba dinero de las mujeres. Hacía promesas, las enamoraba y con el dinero que después les inventó una historia de necesidades así urgentes, de persecución. Entonces él sacaba mucho dinero de mujeres y con dinero que una mujer le daba, entonces él financiaba la vida que le prometía a otra mujer. Y eso era todo un plan maquiavélico, eh, totalmente. Y yo veo en ese hombre un buen ejemplo para esa triada oscura, pero después de algún tiempo cayó a la cárcel, ¿no es cierto? Porque las mujeres en algún momento se dieron cuenta y todo eso no es tan fácil de mantener por mucho tiempo. En los estados, había estados que le buscaban, etcétera. Yo pienso que eso es también algo de ese coste, ¿no? De poner esto en la práctica por mucho tiempo, exitosamente, no, pues, no es tan fácil. Es más fácil, por así decirlo, uno tiene una vida tranquila, un trabajo, una relación, una familia. ¿Alguien más tiene alguna idea aquí sobre ese punto? Bueno, podemos continuar. Entonces, Giovanna, ¿estás ahí? ¿Nos puedes ayudar a leer el siguiente párrafo?
Sí, dice, Gracias. si los chicos malos permanecen en un lugar y entre el mismo grupo de humanos durante demasiado tiempo, su psicopatía quedará al descubierto. Se ha predicho que esta estrategia evolutiva solo puede tener éxito si los chicos malos consiguen alcanzar el anonimato o llevar un estilo de vida itinerante. La investigación antropológica evolutiva sobre los cazadores-recolectores como los Kunsan del Kalahari ha demostrado que los cazadores exitosos y arriesgados que traen a casa el tocino para el grupo obtienen la mayoría de las oportunidades de apareamiento. Muy bien. Estoy viendo un poco aquí porque ese signo aquí es parte del nombre. Creo que es un idioma que usa sonidos como o así como con las lenguas, no sé, hace un sonido. Es una Ah, ok. investigación que se hizo sobre ese grupo, un grupo de personas y son cazadores, ¿no? Realmente, literalmente, son cazadores. Viven de una manera, no sé si todavía hay, ya no hay esos grupos en ese entorno, o cazando, ¿no? Hoy en día es diferente, pero era un ejemplo que se podía estudiar. ¿Qué ves aquí? ¿Cómo eso te ayuda algo a entender lo anterior, Giovanna? Porque estamos hablando del coste, de que eso no es tan fácil, por eso no hay tantos. ¿Y de qué manera el siguiente párrafo que tú leíste explica eso un poco? No entendí muy bien lo del coste. Creo que me perdí ahí. Pero lo que Ok. puedo ver en este párrafo, am, es como estos cazadores, digamos, al demostrar em, ese, al ser, digamos, como más exitosos en recolectar, en arriesgarse y todo eso, es como tienen más oportunidades de apareamiento al demostrar todo su éxito, los riesgos que se toman o cómo hacen su recolección. Ok, eso pienso que es la parte más clara o más lógica, pero cuando dice aquí que los chicos malos permanecen en un lugar y entre el mismo grupo de humanos durante demasiado tiempo, su psicopatía quedará al descubierto. O sea, quedará descubierto que ellos son psicópatas, que son narcisistas, que son maquiavélicos. Tú no puedes por mucho tiempo vivir esto en un grupo, en el mismo grupo. Te van a rechazar, te van a dejar a un lado, no te van a tomar más en serio, ¿no es cierto? No puedes jugar, no te van a aguantar y no vas a conseguir a engañar más mujeres en ese mismo grupo, si estás en un grupo limitado. Y por lo tanto, eso es un costo. No es fácil llevar a cabo o llevar adelante ese estilo de vida. Solamente. Ya, pero hay que considerar que coste y costo no es lo mismo, por lo menos no en el ámbito de psicología. El coste son cosas que tú pierdes o ganas como persona, digamos en tu personalidad, no se habla lo financiero. Y yo pienso que en este sentido, como parte del coste también es que la persona no puede estabilizarse, no tiene esa chance, porque si se queda, se quedará en descubierto su psicopatía, que es algo que la misma persona que padece psicopatía no quiere ver, no quiere como que confirmar esto y por eso no busca estabilizarse, busca moverse, busca sentirse querido, amado, aunque no ame él, pero lo puede ver en las personas, digamos, ¿no?
No estoy seguro sobre la traducción correcta de la palabra aquí. Coste es lo que me da el traductor, pero también puede ser precio, costo también, o valor, o impacto. No, yo digo, en inglés dice costs, y yo no sé qué es lo que la autora trató de decir aquí cuando traducimos el español. Entiendo que en psicología no es lo mismo, sí. Ok, pero me parece, pensando en ese ejemplo de esa historia, lo que yo dije, esa película en Netflix es una historia real, ¿no? No es es totalmente todo a base de eventos reales, es básicamente un documental. Em, con aquí dice que si se ha predicho que esta estrategia evolutiva solo puede tener éxito si los chicos malos consiguen alcanzar el anonimato o llevar un estilo de vida itinerante. Ya, en ese caso de ese hombre, él todo el tiempo tenía que cambiar su nombre, ¿no? Tenía que permanecer en anonimato. Él tenía, ¿qué significa tener un estilo de vida itinerante? Cambiante. Ya, eso es lo que él hacía. Era esto, a veces tenía eso, esa profesión, después se metía a otra profesión. Vivía, cambiaba mucho las ciudades donde vivía, etcétera. Contaba diferentes historias y bueno, ok. em, pero hay una cosa que tal vez podemos añadir aquí, en mi opinión. Tal vez por eso Graciela dijo no entiende porque parece que hay más chicos malos hoy. Yo pienso también que parece que no es tan difícil o es menos difícil hoy en día llevar un estilo de vida de esa manera porque hay una cierta aceptación, hay muchos fans que vas a encontrar en la sociedad, eh, justamente por los movimientos que hemos estado estudiando, ¿no? Hay algunos que propagan ese estilo de vida, ¿no? Matías, tú seguramente puedes añadir algo aquí porque has hablado sobre ese tema. ¿Te suena? eh, sobre el- los chicos. O sea, a ver, no entendí bien la pregunta. La pregunta ¿es hoy en día, sigue siendo tan difícil ser un chico malo hoy en día? ¿O es hoy más fácil que antes? Ah, claro, de hecho ahora se vende mucho eso que sean así. Eh, Sobre todo a los jóvenes, ¿no? Que es una forma de atrapar o seducir mujeres. Y claro, o sea, no puedes mantenerlo mucho tiempo tampoco porque como mencionaron, te trae también problemas, ¿no? Claro, ¿no? En los movimientos que tú has descrito hace como 2 semanas atrás, más o menos, 2, 3 semanas atrás, ¿no es cierto? De los derechos del hombre, donde hay diferentes grupos que algunos son mucho más extremas en la manósfera, donde hay grupos que enseñan cómo engañar mujeres. Esto lo que vemos aquí ya es un estilo de vida, ya es algo que se propaga, algo que se enseña en páginas web de esto. Y hay muchos fans. Sí, sí. De verdad que ahora o sea, me ayuda mucho leer esto, o sea, me complementa mucho Ujú. Mm. sobre la sociedad. Pero considero también que debemos entender el concepto de chico malo que está haciendo referencia a ella de manera implícita, es que se está refiriendo a esas personas que tienen ese pensamiento de, de intelectuales. Por ejemplo, en los grupos que expuso Matías, ellos se ven como personas, los chicos se ven como hombres muy lógicos, muy razonables, ¿no? Entonces son capaces de manipular las cosas. Entonces, pienso que este chico malo
también ella está apuntando, digamos, a esos que tienen ese pensamiento racional y que también tienen el objetivo, al fin y al cabo, de aparearse. Aunque para el psicópata, la persona que tiene esta personalidad de la triada, no importa, el apareamiento es como un extra, pero le importa más el estilo de vida que pueda llevar, la, el lujo, la comodidad, la exuberancia. Pero en el caso por ejemplo, los grupos que habló Matías, es importante para ellos el apareamiento, que es una fase, es una carencia que ellos tienen y que necesitan satisfacerla. Em, hablando en sus términos, como ellos presentan su lógica, ¿no? Muy bien. Am, Edita, ¿puedes leer a veces ese párrafo aquí? Voy. ¿Desde dónde? Como rasgo único. Ok, permíteme. Dice, como rasgo único, la asunción de riesgos con éxito es universalmente apreciada como signo de buenos genes. La combinación de un comportamiento valiente y arriesgado suele ser atractiva para las hembras a corto plazo, pero a largo plazo, aunque las hembras siguen sintiéndose atraídas por la valentía y la asunción de riesgos, también buscan el rasgo adicional crucial del altruismo. Así se les da a elegir, las hembras preferirán a un valiente altruista que a un oportunista que corra riesgos. Hasta ahí. ¿Continúo o hasta ahí llego? Tal vez puedes quedar aquí. Recordamos que esa mujer aquí responde a la pregunta por qué nosotros las mujeres caemos todavía, aunque estamos conscientes en realidad, a los chicos. ¿Por qué no son tan atractivos? ¿No? Y ella trata de responder aquí. Em, Ahora va concluyendo su argumento. ¿Qué entendiste aquí en ese párrafo? Tengo un poco de duda en esto que habla de la asunción. No sé a qué se refiere. La asunción de riesgos con éxito. Ajá. Asumir éxitos, Ujú. asumir riesgos. Asumir riesgos, pero teniendo éxito. Nadie interesa a nadie que es supermente, que es totalmente arriesgado y falla, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, un hombre que asume el riesgo de invertir $50,000 en comprar acciones, eso es un riesgo. Pero después le sale una ganancia tan, se cuatriplica su inversión. Wow, eso es un riesgo que él corrió con éxito. Uno dice, bueno, eso es universalmente apreciado, ¿no? Porque tú piensas que él no lo hizo por nada, no fue suerte, especialmente si pasa varias veces esto. Ahí es un signo de inteligencia, él es dispuesto a arriesgar algo para conseguir algo. Eso me recuerda a una de las características del psicópata, es que también es muy calculador. O sea, él mide bien sus posibilidades. Fríamente calculador. ¿Te queda más claro, Edita? ¿Te hace sentido? Sí. Todo el tiempo tiene que recordar que aquí está un poco esa idea biológica detrás o evolucionista, ¿no es cierto? Donde una mujer busca el bien para sus genes, para su futuro, para las crías, ¿no es cierto? Y busca a alguien quien pues puede proveerle esto.
Creo que porque habla mucho de los genes y esto, ¿no? Pero pensando un poquito, creo que el asumir riesgo y el ser valiente hoy en día no son necesariamente rasgos muy atractivos para las mujeres, pero sí una de las características que se menciona aquí, el altruismo. Y el psicópata es muy altruista, es decir, es muy desprendido, es muy generoso, porque lo que tiene no le costó, no le valió a él. Entonces, no, él no tiene apego emocional ni siquiera a los objetos. Él simplemente los quiere disfrutar, termina de disfrutarlo y no le importa qué pasa con el coche, con la casa, con lo que sea que posea. O sea, así como lo puede obtener, lo puede perder, no le afecta. Y esto vende una imagen de ser altruista y las mujeres interpretan esto, o normalmente la sociedad, como generoso. Ujú, Se confunde esto. ujú. Muy interesante. Pero lo que se describe aquí básicamente es que sí, mujeres buscan o aprecian personas que son valientes, que personas que corren riesgos, o sea, características de los chicos malos, ¿no? Pero también hay otro elemento que es muy importante para ellos, que sean altruistas las personas. Entonces, parece más importante alguien quien es valiente, altruista, que em, simplemente que solamente valiente o que solamente valiente y arriesgado. ¿Ya? Ok, y ahora la conclusión, ese párrafo final, ¿quién quiere leerlo? Continúo si quieres. Adelante. Irónicamente, las chicas buenas, entre comillas, pueden ser las únicas mujeres que toleran la personalidad masculina de la tríada oscura, perdonando a estos chicos traviesos y dándoles, sin quererlo, otra oportunidad de portarse mal. ¿Estás preparada para ser una madre soltera? Un hijo varón malo que sobrevive a todos los comportamientos de riesgo reproductiva, para llegar a la edad reproductiva puede convertirse en una abuelita muchas veces, pero realmente buscas Convertirte, cantidad, puede perdón, convertirte a ti, dice ella. No convertirse, sino convertirte. convertirte, ¿verdad? Para llegar a la edad puede convertirte en una abuelita muchas veces, pero realmente buscas cantidad sobre calidad. ¿Lo entiendes? ¿Alguien puede poner eso en sus palabras? ¿Alguien entiende ese párrafo? Es porque es el consejo ahora final, no hay nada más. Bueno, hay una pregunta más, pero es básicamente la conclusión de lo que dice esa autora. Quisiera Yo lo, entender a qué se refiere con chicas buenas. Ya. ¿Una idea? ¿Tú tienes una idea? yo lo que veo también es como a partir de este discurso se responsabiliza a todo comportamiento masculino recae sobre el comportamiento femenino. Entonces, es culpa de que los chicos malos se sigan comportando así, porque hay chicas buenas que lo permiten. Es lo que veo en el primer párrafo. Ujú. Creo que podemos responder a la pregunta de Edita en base a lo implícito que ella está
diciendo aquí, ¿no? Dijimos que los chicos malos implícitamente son estos chicos que presentan una lógica, una racionalidad que según la teoría evolucionista de Charles Darwin que estamos viendo, son estos hombres que se muestran más racionales. Entonces las chicas buenas serían lo opuesto, no son racionales, pero son sensibles, son generosas, son compasivas. Y según la teoría de la personalidad, un psicópata solamente puede encontrarse cómodo o, o encajar, se puede decir, en si está, digamos, unido a una personalidad sumisa o generosa o así compasiva. Entonces, en esa relación obviamente hay un podemos decir, un nivel de agresión o abuso de una persona sobre la otra. En este caso serían del psicópata sobre sobre las chicas que son más compasivas. Ya, gracias por esos dos comentarios. Creo que ayudaron a entender el dilema aquí. Pero en la idea del darwinismo social, ni siquiera había que publicar esos artículos porque cada uno tiene que descubrirlo y la sociedad se arregla junto, solo, ¿no? Los débiles van a caer y los fuertes o los más aptos van a avanzar. Así se regula solo. No, pero si, como vimos en ese ejemplo de ese hombre que engañó mujeres en Tinder, mujeres que entendieron que fueron engañadas, hicieron una campaña, se unieron con un diario, postearon fotos del tipo y así otras mujeres se dieron cuenta que ellos estaban enamorados de un hombre que era un engañador y, pues, y podían frenarle y finalmente eso llevó a que podían ponerlo a preso a ese hombre abusador. Pero se necesita información, se necesita conciencia y se necesita trabajar y un cierto activismo para que despierten, porque las chicas buenas aquí um, son necesarias para que él funcione. Eso no le quita nada de su culpa, obviamente, pero él, como él tiene técnicas en su mano que le convencen y él puede funcionar así. Y así fue, pues ese hombre en estoy cayendo todo el tiempo sobre esa historia de ese hombre, pero es una historia real, pues. Em, Él tenía el dinero que tenía, vivía una vida muy rica, de lujo, pero el dinero era que las mujeres le daban. Literalmente necesitaba a ellas. Y ni siquiera era novio de todas, ¿no? En un caso era solamente una mujer, lo buscó, le pareció simpático, pero no quedó más nada y quedaron amigos, buenos amigos. Pero de esa buena amistad que ella pensaba que tenía con él abusaba y así él le mandó mucho, mucho, mucho dinero y con eso él financió su estilo de vida, ¿no? A mí todo esto me hace acordar a ese personaje que ustedes habían comentado, este inglés Jimmy, A no ver, me acuerdo cómo Jimmy es. ¿Cómo es el Isabel, apellido? Saville. Jimmy, Sabe. Este, y es eso, o sea, son personas encantadoras, seductoras, que saben hablar bien. Y yo creo que este último párrafo es como una sacudida a esas chicas buenas que perdonan y que le dan otra oportunidad, etcétera, etcétera. Y es como una sacudida de decir, bueno, ¿estás dispuesta a ser madre soltera, a que después tu hijo se comporte igual y te llene de nietos eh, que van a ser un desastre? O sea, ¿qué estás buscando? ¿Cantidad o calidad? O sea, pensá bien
¿A quién te entregas para saber qué descendencia vas a tener? Un poco así, lo entiendo yo. Ujú. Am, a mí me parece interesante el punto que hizo Yesenia de ver cómo la responsabilidad cae sobre las mujeres, em, y también de cómo se trata estos casos, ¿no? Em, Tal vez nosotros no caigamos en cuenta lo que significa realmente un psicópata porque nunca hemos tenido una experiencia con él, pero son personas realmente frías, sin sentimiento alguno. Y ellos de la noche a la mañana ellos pueden matar como sin culpa. Y recientemente, por ejemplo, recordaba yo un caso mientras veía esa película con Marco, que en Bolivia encontraron un psicópata que había matado a una mujer en los muchos casos de feminicidio que se dio durante estos años de pandemia. Pero él cuando fue condenado, él se rió con tranquilidad, con una paz, con una así como naturalidad. Él ni siquiera la condena la podía asimilar como algo grave, era como, él estaba bien tranquilo. Entonces, cuando nosotros tratamos con psicópata, eso es una cosa que nosotros tal vez tenemos que despertar a ver, especialmente las mujeres que tenemos más ese, esa educación que hemos recibido de ser más dulces, más maternales, más todo eso, porque eso es una educación que hemos recibido. Pero estos hombres siempre se muestran como carentes de cariño, carentes de necesidad, o se muestran muy tiernos en el sentido tranquilo, serenidad. Transmiten cosas que aparentemente ellos poseen, pero en realidad no están. Entonces es difícil distinguirlos. Como decía en esa película, ese documental, esa película, ¿no? Decía una de ellas, era una persona tan buena, tan generosa, que yo sentía que tenía que ayudarlo. Y yo dije, wow, lo mismo dijo la novia de ese psicópata, dijo que tenía que ayudarlo a salir de esa situación, que él había matado a alguien y tenía que desaparecer el cuerpo y lo habían mutilado a la mujer por pedacitos para ir tirando las partes del cuerpo por todo lado. Y eso era como, wow, yo dije, lo que realmente convence a esa mujer, ¿no? A las mujeres es ese sentimiento de indefensión que ellos muestran, pero no es. Entonces es muy difícil distinguir. A veces nosotros decimos, podemos llegar a juzgar, o sea, qué tontas las mujeres realmente, porque, o sea, muy fácil tampoco va a ser las cosas, pero muy tontas ellas en caer en algo tan común, pero no es tan fácil de distinguir porque las personas son muy naturales y es muy difícil identificar un psicópata. Incluso para un psicólogo es muy difícil identificarlo porque el psicópata responde a lo que tú quieres oír. Como él es muy calculador, tú puedes escucharlo y no hay, según la psicología, no hay terapia para un psicópata porque él puede asistir a todas las terapias que tú quieras, pero va a fingir todo lo que tú quieres escuchar. Pero después va a salir y va a hacer lo mismo de siempre. Y de hecho, este hombre de la película, como dijo Edith en el chat, ahora está libre. Después de que cumplió su condena, ahora está libre y otra vez está haciendo lo mismo. Otra vez está en Tinder. Ellos no cambian, no pueden cambiar. Solamente puedes advertir, informar, educar a las personas, las mujeres que son el objeto de su abuso, ¿no? Para que simplemente no caen en esa trampa, en ese engaño. Ok, eso es el artículo. Espero que les haya servido de algo para tener aquí otro aspecto más, ¿no? Como eso es una realidad. A mí me hizo realmente un poco, me dio escalofrío cuando, cuando a base de lo que dijo Graciela, ¿no? Hoy en día tal vez ya no es tan
tan difícil como era antes. Más bien hay un gran apoyo. Em, una vez más en esa película, cuando esas mujeres fueron al público y en las redes sociales colocaron la foto de este hombre que les había engañado, las respuestas eran en parte fatales porque había tantos comentarios negativos como que, mujeres, claro, solo buscan alguien que tiene dinero, y casa fortunas, ¿no? Ellos ellos mismos tienen la culpa, ahora están llorando, pero ¿qué habían esperado, no es cierto? Mientras que ellos solo querían ayudar, pero hay todo un movimiento pues que apoya ese comportamiento de los chicos malos. Muy bien, ¿alguien quiere comentar algo más? Si no, vamos cerrando. Am, yo estaba pensando un poquito en el comentario en hace un par de sábados atrás, ¿no fue Agustina, si no me equivoco? No me acuerdo quién de ellos de Navev hizo un estudio em, sobre el comportamiento de los hombres, que a veces ellos mismos no se dan cuenta de que siguen actuando de forma sexista. Y em, en esa presentación también se discutió mucho de la forma del romanticismo, ¿no? En que las mujeres caen usualmente y nosotros comparamos que en la Biblia no existe ese romanticismo. Cristo expresa su amor por su iglesia, por su mujer en el libro de Cantares, pero no es de una forma romántica. Y nosotros tenemos que salir de ese modelo del romanticismo que conocemos, porque ese modelo de romanticismo que nosotros conocemos es como darle el permiso, la autorización a este tipo de personas o a cualquier hombre en general de herirnos, de lastimarnos o de como darle poder sobre nosotros. Entonces, tenemos que romper esas burbujas y siempre tratar de ver las cosas con, no sé cómo decirlo, pero con los pies en la tierra. Eh, Matías. sí, también, ¿no? Ahora analizando más cuando has mencionado todo esto, eso también que yo hablé de estas personas que ahora crean estos cursos para, bueno, conquistar mujeres. Creo que también lo usan todo esto y lo han disfrazado simplemente de como de un tipo de forma de tener seguridad, de cuidar la apariencia, ¿no? Y de ser exitoso. Todo con el propósito de estar encima, pues, ¿no? De la pirámide de la selección natural, por decir así, ¿no? Este, como dijo, no solo es que era justamente para parear, que eso era sobre todo el centro de todo. O sea, ¿quién gana, no? En esta competencia. Ok, muchas gracias entonces por su participación y nos vemos mañana. Un feliz sábado nuevamente para todos. Pues será con una oración.